Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un foie muy quick en 3 versiones y con 3 cocciones distintas, y además a cada una de ellas le vamos a cambiar un poco los aromáticos o condimentos. La primera es la mía, la que hago siempre. La segunda es una basada en una de Jordi Cruz y la tercera en una de Bruno Teiza. Y luego os voy a comentar qué diferencia hay de textura, de sabor en cada una de ellas y si me quedo con una, con 2 o con las 3. ¡Hala, empezamos ya! Foie muy quick, 3 versiones. Para las 3 versiones sumergimos el foie gras en leche un poco salada. Yo le suelo poner unos 12 gramos de sal por litro, más o menos unas 2 cucharaditas. Lo podemos dejar reposando 1 o 2 horas a temperatura ambiente, o si lo vamos a hacer de un día para otro, pues ya lo dejamos reposando de 6 a 12 horas, pero en el frigorífico. Y esto se hace para desagrarlo y quitarle mejor las venas. Otra opción es meterlo en agua salada, en salmuera. Una vez que ha pasado el tiempo, lo abrimos para desvenarlo. Y buscamos la vena principal, y es cuestión de seguirla. Y vamos quitando también las venas chiquitinas que salen de ella. Esta es la parte más laboriosa de esta receta. Lo que sí os digo es que si lo habéis metido en el frigorífico, lo mejor es tenerlo como media hora antes o 1 hora antes a temperatura ambiente, porque si no es muy difícil manipularlo. Y con el otro lóbulo pues buscamos la vena principal, que hace como una Y, ya veis, y se la vamos quitando. Vamos a intentar romperlo lo menos posible, lo que pasa que como en este caso es para mi quick, pues no pasa nada si no lo tenemos entero. Este foie pesa 650 gramos y lo he dividido en 3 porciones de 216 gramos más o menos para hacer las 3 versiones. Y en la cajita de información y en la receta escrita en el blog os dejo las cantidades que necesitéis en cada versión para un foie gras de 650 gramos. Para mi versión añadimos 2,5 gramos de sal por los 2 lados. Generalmente se le suele añadir de 8 a 12 gramos por kilo de foie, dependiendo un poco del gusto de cada uno. Una pizca de azúcar moreno, que también la podéis sustituir por azúcar blanca. Un poco de pimienta negra al gusto, y si tenéis pimienta rosa, añadirle porque le da un toque muy rico. Y siempre condimentar por los 2 lados. Coñac o brandy. Y un poco de vino dulce, que a mí me gusta echarle Jerez de Pedro Ximénez. Integramos los condimentos en el foie masajeándolo suavemente. Ponemos una doble capa o triple capa de film transparente sobre la mesa. Le damos forma y lo alargamos un poco, haciendo que quede más o menos el mismo grosor por todos los lados. Y ahora, según lo vayamos enrollando, lo vamos a ir presionando y apretándolo para que quede bien compacto en el film transparente. Y vamos a hacer como una especie de rulo o de cilindro. Cerramos bien como un caramelo por ambos extremos y presionándolo para que nos quede bien prietito. Si veis que necesita más capas de film, no dudéis en ponérselas. Siempre le vendrá bien. Y para que quede bien cerrado, pues lo podéis cerrar con 2 pinzas o con 2 gomas. Y ahora pongo mi nombre para diferenciarlo de las otras 2 versiones. Y lo metemos en el frigorífico como mínimo 12 horas o de un día para otro. Después de que ha reposado en el frigorífico, ahora en mi versión lo vamos a cocer al vapor. Lo podéis hacer en una vaporera, pero también lo podéis hacer en una cazuela con agua en el fondo y poniéndole un escurridor encima. Ponemos el rollito de foie y lo dejamos a fuego medio con la tapa puesta 10 minutos por un lado. Y luego le vamos a dar la vuelta y lo vamos a volver a dejar otros 10 minutos con la tapa puesta. Una vez que ha pasado el tiempo lo sacamos. Ahora mismo ya veis que está blandito y lo vamos a meter para cortar la cocción en agua con hielo. Y una vez que ha enfriado lo metemos en el frigorífico de 24 a 48 horas. Ahora os voy a explicar la versión de Jordi, que me gustó bastante por su sencillez y porque es una elaboración muy natural.
Le echamos sal también por los dos lados. Y como todo, si podéis echar una sal de calidad, mucho mejor. Esta sal es de Añana. Añadimos pimienta blanca. Integramos bien. Y cortamos en dados regulares. Primero calentamos la sartén a media temperatura. Una vez que está caliente añadimos el foie y ahora lo vamos a trabajar con los dedos y como veis es muy importante ponerse unos guantes. Y lo que estamos haciendo es una media cocción y sabremos que está cocinado cuando las yemas de los dedos nos empiecen a quemar porque estaremos llegando a una temperatura de unos 45 grados. Ya veis que en este caso va soltando toda la grasa, que luego la podemos utilizar para otra elaboración. Yo por ejemplo voy a hacer unas croquetas con ella. Y lo volcamos todo en un plato. Tapamos y lo metemos en el frigorífico para detener la cocción. Una vez que ha enfriado solo vamos a utilizar el foie. Y lo vamos colocando sobre una doble o triple capa de film transparente. Y lo mismo que en la versión 1, hacemos un rollito y lo cerramos como un caramelo, dándole mucha presión. Escribimos el nombre y lo metemos en el frigorífico como mínimo 12 horas. Y ya por último os explico la versión de Bruno, que también me gustó mucho por lo sencilla que era. En una cazuela ponemos a calentar agua y cuando justo empiece a hervir, apagamos. Y con el fuego apagado, que ya no hierva el agua, introducimos el foie y lo dejamos sumergido durante 6 minutos. Lo sacamos, lo vamos a dejar reposar un poco y ya veis que se queda en el agua casi toda la grasa. Y aderezamos con sal por los dos lados, un poco de pimienta negra y rosa, coñac o brandy, tapamos y dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que temple. Y una vez que ha templado, lo vamos a colocar el foie entero sobre una doble o triple capa de film transparente. Y vamos a hacer lo mismo que con el resto de las versiones. Lo vamos a enrollar para hacer un rollito, siempre presionándolo, y lo vamos a cerrar como un caramelo. Escribimos el nombre y lo metemos en el frigorífico 24 horas. Bueno, pues aquí tenemos los tres después de haber pasado su tiempo correspondiente en el frigorífico. El mío mantiene toda su grasa y el de Jordi y Bruno no tienen casi grasa porque la soltaron cuando se cocieron y antes de meterla en el film transparente. Y ahora ya vamos a emplatar. Empezamos con la versión de Bruno. Con un cuchillo mojado en agua caliente empezamos a cortar en rodajas. Le ponemos unos frisalis que quedan muy chulos y lo acompañamos con unas tostadas de pan con arándanos. Versión Jordi. Sobre tostadas de pan con cebolla. Y a mi versión, que le vamos a quitar la grasa, que no la gracia. Y vamos a poner el foie sobre tostadas de pan con manzana. Y decoramos el plato con unos trozos de piña, mango y fresa. Y que vamos a caramelizar con un poco de azúcar y con la ayuda de un soplete. Y para finalizar vamos a colocar unas flores comestibles que además de darle color, le dan un toque muy especial. Y yo ahora voy a probar uno de cada para poderos contar qué diferencias hay. Aquí tengo las tres, así que las voy a probar y a ver qué tal están. A lo mejor solamente me pruebo lo que es el foie. Buenísimo. Bueno, pues la textura y la consistencia de las tres queda similar.
La mía tiene bastante sabor y además está riquísima. La de Jordi, al ser una elaboración más natural, lo que le pasa es que se nota más el sabor del hígado. Y la de Bruno es muy suave. Así que si os ha gustado, os animo a que le deis a me gusta, a que suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, y aquí os dejo una selección con más recetas de aperitivos y canapés. Que aproveche, gracias por estar ahí, feliz año y hasta el próximo vídeo.